Que eso es otra cosa que también hay que aclarar. En el TEA no existe solución mágica. Hay mucha gente vendiendo también por ahí solución mágica. Tú me lo traes aquí, yo te lo atiendo aquí 3 veces a la semana y el niño en 6 meses está listo. O como me dicen algunos papás, ¿en cuántas terapias ya sale de eso? Nuestra ciudad es una gran fuente de noticias y hablando claro, siempre queda algo por decir. En este espacio conversaremos de temas interesantes, misteriosos y hasta polémicos. Hablando claro, el podcast de El Tigrense. Este espacio es cortesía de Óptica Zoom, mucho más que ver. Stereo Magazine, masterizando ideas. Optiver, ve más allá. Bienvenidos al 5º episodio del podcast de El Tigrense, Hablando Claro, por supuesto producido por Diario El Tigrense, bajo la dirección de Vanessa García y Oscar Machado. En esta oportunidad tengo el placer de acompañarlos, Virginia Serrano Meléndez. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Diario El Tigrense en Instagram, en Facebook Diario El Tigrense, por Twitter @El Tigrense Piso, y por nuestro canal de YouTube, Diario El Tigrense. Pueden suscribirse, darle a la campanita, nos siguen, nos dan like y pueden ver los otros episodios de nuestro podcast Hablando Claro. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el autismo o el trastorno del espectro autista, y para eso contamos con la invitación de nuestra especialista, la licenciada Luisa Carrasquel. ¿Cómo está? Bueno, gracias Virginia por invitarme a tu programa. Bueno, ella nos va a explicar un poco de qué se trata el autismo, porque como comenzábamos antes de iniciar nuestro podcast, no es un tema nuevo, pero sí, por falta de investigación, por falta de nosotros mismos querer investigar, o que no, mi hijo no tiene nada de eso, ¿qué me importa a mí qué significa el autismo? Pero sí es bastante necesario porque tenemos que convivir y no sabemos si en dado caso no puede ser un hijo, pero sí puede ser un sobrino, un primo. Entonces es bien necesario conocer, y también para ayudar a esos padres que están pasando por esta situación, que de repente quizás, como todo padre, nunca quiere que le pase nada a los niños, y entonces poder ayudar. Para iniciar y hablando claro, licenciada, ¿qué es el autismo o el trastorno del espectro autista? Ok, te tomo la palabra. Es un tema que sí tenemos que hablar. De hecho, es un tema importante porque tiene una prevalencia social de impacto. De hecho, las estadísticas hablan, la Organización Mundial de la Salud para el año 2021 habla de que 1 por cada 160 nacimientos en seres humanos para este año nace con la condición. Entonces debemos de hablar de autismo y debemos de concientizar. Como tú lo dijiste, los trastornos del espectro autista están enmarcados dentro de lo que llamamos los trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Que surgen a raíz de lo que llamamos un procesamiento cerebral neurodivergente, que hace que se exprese la condición en 2 áreas importantes del desarrollo en el ser humano. En primer lugar, en el área de la comunicación y la interacción social, y la otra con presencia de patrones repetitivos o restrictivos de la conducta. Bien, y obviamente pues esto surge a través de lo que es el desarrollo evolutivo, es decir, tiene señales tempranas que aparecen y acompañan a la persona a lo largo de todo su ciclo vital. ¿Puede haber algunas causas que ocasionen este TEA o el trastorno del autismo? Bueno, fíjate, primero voy a empezar hablando qué no causa autismo. Vamos a diluir los mitos como estábamos conversando fuera del podcast. En la antigüedad, o sea, hace unos años se creía de que los niños que por las vacunas adquirían lo que es el trastorno del espectro autista. De hecho, hubo movimientos antivacunas, todavía los hay, que dicen que las vacunas del primer año de vida causan el autismo. Hay investigaciones serias al respecto donde está totalmente descartado que el material utilizado para las vacunas durante el primer año de vida lo cause. Lo otro que se hablaba también era que las madres que tenían algún tipo de tratamiento dental, de empaste, de amalgama, pues generaba chicos con autismo. Esto también durante mucho tiempo se creyó como una verdad. Las investigaciones en la actualidad hablan de que es multifactorial o multicausal. ¿Qué significa? Dentro de las investigaciones, los más acercados están, primero, la causa genética,
Es decir, que no es el primer pariente dentro de ese sistema familiar que lo exhibe o que lo presenta. Obviamente, pues el TEA tiene diferentes grados, entonces es muy posible que ha habido grados donde exista mayor autonomía, pues fuera más invisibilizado y por ende no se sabía en la familia, y aparece uno que quizás tenga mayor compromiso, entonces por eso se piensa que es el primer caso en la familia. Y en una familia, o sea, los padres pueden tener varios hijos con esta condición. Sí, mira, si es de causa genética, todos los hijos la expresan, ¿ok? Solamente que de repente a lo mejor en los varones puede ser más visible que en las niñas, que eso también lo podemos conversar, que eso las investigaciones lo arrojan, que digamos que las hembras tienden a enmascarar mucho lo que es la condición, y que en los hijos varones pues es muy evidente si no tienen un grado de mayor compromiso donde necesiten mayor apoyo. ¿Ok? Pero sí hay madres, padres, hay adultos ahorita, porque eso es otra cosa que la gente ahorita está diciendo, es que ahorita todo el mundo es autista, todo el mundo tiene autismo, hay demasiado autismo. No, hay adultos con autismo que han estado en la sociedad, que se han casado, que han hecho carrera, que tienen familia, que no sabían y que tienen hijos, y los hijos la expresan. Entonces, por eso que sale de la causa genética. La otra también investigación es lo que es los embarazos con padres gestantes de mayor edad, de mucha edad. O sea, después que el padre por lo menos cursa después de los 40, la madre también. Esto puede también tener una mayor incidencia. Y hay otras teorías también que se trabajan en las investigaciones, que es la contaminación por metales pesados, o la madre durante el proceso de gestación si tuvo alguna enfermedad o compromiso, o quizás si la madre, por lo menos en los casos donde hay riesgo prenatal o perinatal, que pueden afectar lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, o si la madre consumía drogas o algunas sustancias que pudieran predisponer pues a que el chico, a que el niño venga al mundo con la condición. ¿A qué edad se puede comenzar a detectar o el niño puede empezar a expresar algunos signos de tener TEA? Mira, hay indicadores tempranos. De hecho, a partir de los 12 meses en adelante hay signos que los padres reportan, que la literatura sostiene, que habla, por ejemplo, uno de los signos más evidentes en los bebés es escaso contacto visual. El niño tiene muy poco interés en lo que es la interactividad. ¿Sabes? Cuando uno tiene un bebé, el primer año uno es mucho de hacerle caritas viejitas, de hacerle cuchicheo, de darle la barriguita, y el niño te reacciona, te es recíproco a esa interacción. Los casos de los niños con la condición, pues esa interacción es atípica o inexistente. Es decir, que los padres reportan que como que no se interesan. Otra cosa que pueden observar los padres es que tú le haces llamado a un niño por su nombre y desde muy temprana edad te voltea a mirar. Estos niños parecen, muchas veces pueden ser tachados de sordos porque uno los llama y los niños no te establecen contacto visual, no te reaccionan a su nombre. El desarrollo del lenguaje es un indicador importantísimo. De repente este niño tiene o no desarrolla lo que es el laleo, el balbuceo. ¿Sabes que los niños del primer año te hacen el ta, 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 la, ¿sí? Entonces, este niño no lo presenta o lo presenta y de repente a partir de los 18 meses es como que el interruptor se apaga. ¡Pac! Dejó de hacerlo. No lo hizo más, no emitió más sonidos. La forma de jugar. Por lo general les cuesta mucho los juegos de imitación o de seguir lo que es la secuencia de los juegos, o juegan con su juguete de forma inusual. Es decir, por ejemplo, yo le doy a un niño de 2 años un carrito, y este niño, ¿qué va a hacer con el carrito? Lo típico es que el niño empieza a rodar. Este niño se concentra a lo mejor en partes específicas del juguete, juega con esa parte específica, más no utiliza el juguete de forma esperada. Y he visto o he leído también que los forman en fila, los ubican así. Tienden a apilarlos, a crear patrones geométricos, patrones por colores, pero no es un juego usual. Es decir, y esto aparece durante los primeros 2 años. Y se aísla, o sea, buscan estar solo. Fíjate, es dificultad para la interacción social, o solamente quieren interacción con el cuidador principal, en este caso puede ser mamá si es que lo cuida, o la niñera o papá, y reacciones atípicas a estímulos ambientales. Sonidos. Ajá, puede ser, fíjate, de eso hay que hablar. Las personas que presentan el trastorno del espectro autista, en la mayoría de los casos presentan lo que llamamos el trastorno de integración sensorial. ¿Qué significa eso? Prácticamente es
cómo nuestro sistema nervioso interpreta los estímulos que recibe. Acuérdate que está lo que es la vista, el oído, el tacto. Entonces, estos niños tienen una reacción atípica, es decir, por ejemplo, si yo te coloco a ti en una calle y pasa una moto, el ruido de la moto lo normal es que te genere malestar. De hecho, los niños se sobresaltan con el ruido de la licuadora, que eso está en la barriga, eso uno lo siente, o con el ruido de una moto. El pito, una alarma, claro. Estos niños pues no tienen una reacción esperada a ese estímulo, pero de repente el sonido del teléfono, un timbre que suena bajito, el niño le puede generar una conmoción, o sea, puede tener una reacción visible, exagerada. Entonces la gente dice, pero ¿por qué la licuadora no le altera? Y esto sí, cierto. Sí, esos son señales que hay que prestar atención. A mí me habían dicho también que los niños que caminaban en puntillas, y mi hija cuando estaba pequeña, ella le gustaba caminar, era así, y entonces me veía detrás de ella y yo, camina bien. Entonces me decía, pero déjala tranquila, que no necesariamente es que ella, sino que le gusta caminar. Y de verdad que ya el tiempo a ella se le pasó. Pero yo tuve como que 6 meses obsesionada con la agarraba y la ponía, mira, así es así. Y ella iba por todos lados por la casa. Eso es otro mito también. De hecho, se espera cuando tú aplicas lo que tú observas, lo que es el protocolo de desarrollo evolutivo, que los niños tienen una etapa, una fase donde tienen que caminar de puntillas, le está desarrollando lo que es el equilibrio, o sea, lo que está el sistema propioceptivo, ¿ves? Entonces, no porque un niño camina de puntillas tiene autismo, pero mucha gente como lo veía... Sí, porque empieza, mira, no, que tiene que estar... Y entonces uno se vuelve así como que loco y andado obsesionada, y de verdad... Pero imagínate, tenemos una edad para hacerlo, porque está nuestro cerebro desarrollándose para esa habilidad. Fue comenzando, ella caminó los 11 meses, de 11 meses al año y medio, y le encantaba. Entonces yo le decía que no, y más rápido lo hacía y corría así. Sí, es normal, está dentro de lo normal. Bien, pero ponte, tenemos un niño de 6 años que ya domina lo que es el equilibrio, que ya puede pararse de punta y sigue caminando en puntilla, ya ahí sí estamos hablando de un exceso conductual, que eso es lo que hay que mirar. Entonces, por eso cuando se habla del TEA, se habla mucho de la importancia de conocer cuáles son los hitos evolutivos esperados. Si bien es cierto que los hitos evolutivos no son planos, es decir, que uno tiene que caminar a juro antes de los 12 meses, que uno tiene que girar la cabeza antes de los 2 meses. O sea, no son planos porque de acuerdo a tu programación genética, tú lo vas a exhibir. Sí notamos que estos niños tienen una sincronía, ¿ok? Es decir, o lo exhibe mucho antes, o lo exhibe mucho después, o no está, no está presente. Entonces ahí es donde la madre, el padre, la familia empieza a ver esas señales tempranas que hay que prestar Esas señales atención. también se empiezan como que a notar un poco más ya cuando el niño entra en edad escolar, o sea, a los 3 años que puede entrar a un colegio, que empieza esa interacción con otros niños. Quizás es un niño que no tiene tantos niños a su alrededor, y ya cuando entra a un colegio es cuando ya presenta alguna de estas situaciones que, mira, entonces la maestra te dice tal cosa, mira, está pasando eso, y tú, ay, esa maestra está loca. Sí. Ya viene con que no, pero mi hijo, como dice uno, mi hijo es normal. Sí, bueno, fíjate algo, por eso yo siempre hago énfasis de que las maestras de educación inicial tienen que tener formación en autismo, en TEA, sí por sí, y los trastornos del neurodesarrollo, porque quizás la madre no está formada en lo que son los hitos de desarrollo evolutivo. Tú llevas a tu hijo a pediatra, el pediatra está chévere, normal, tiene gripe, no tiene alergia, está bien, todo bien. Pesa tanto, mide tanto y listo. Para tu casa, ¿verdad? Y entonces la maestra es la que empieza a ver qué pasa allí. Como te dije, una de las características de lo que es el trastorno al espectro autista es la alteración en lo que es las interacciones sociales. Y esto se va a exhibir en la persona, porque hablo de la persona porque te acompaña a lo largo de todo el ciclo vital, no solamente el niño y adolescente, sino que hay adultos también que tienen problemas para lo que es comprender y mantener relaciones interpersonales. Esta es una de las características más destacadas. Viene asociado también a dificultad para lo que es comprender el lenguaje corporal. Es decir, por ejemplo, tú y yo estamos conversando en este momento, yo estoy hablando y tú me estás haciendo señas. Tú haces señas con el cuerpo y yo estoy entendiendo que tú me estás captando lo que yo te estoy diciendo, porque tú estás asintiendo con la cabeza. A la vez yo me estoy sintiendo confortable porque tú me sonríes, tus ojos me sonríen y yo lo puedo leer. Las personas con autismo no tienen estabilidad o les cuesta mucho estabilidad, entonces no pueden interpretar si existe esa reciprocidad. ¿Me comprendes? Entonces yo no sé si tú me estás entendiendo, yo no decodifico, tengo una inhabilidad para decodificar. Si tú me estás entendiendo, si yo te caigo bien,
¿Sí? Si en este momento estás cómoda tú o no, y entonces esto obviamente pues afecta mi interacción social contigo, y es lo que reciben estos niños. Tú te das cuenta porque en el colegio o prefieren estar al lado de una persona, que es ese punto de apoyo que consiguen a una solita, o se aíslan totalmente, ¿ok? Y esto ocurre no solo en el colegio, en múltiples contextos, es decir, tú lo llevas a una pijamada, una fiestecita de niños, entonces tú lo ves que vas a observar que uno no sigue las interacciones de la payasita. Quizás no juega de forma esperada en los inflables, por lo menos que ahorita todo es castillo inflable, no sé qué. O de repente sí entra porque sí está ella sola y haciendo su juego muy particular, no interactuando con otros. Entonces son señales que son muy evidentes que para los padres causa, que es signo de alarma que hay que prestarle atención. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, @Diario El Tigrense, en Facebook Diario El Tigrense, en nuestra página web www.diarioeltigrense.com y en YouTube nos pueden seguir en Diario El Tigrense para que vean todos los capítulos del podcast Hablando Claro. Influye también en esta condición de que los padres no acepten que su niño presenta TEA. ¿Sí puede afectarlo al niño directamente? Bueno, fíjate algo. Y la experiencia también me lo ha hecho conocer, ¿no? Pues ya son 15 años trabajando en esta área. Es natural que al recibir el diagnóstico uno pase por una etapa de duelo. De hecho, se hablan las etapas de duelo. Y el primer paso de la etapa de duelo, ¿cuál es? La negación. Exacto. Mi hijo no tiene nada, esa es la maestra que es exagerada. Está loca esa maestra, entonces la agarró con mi hijo y ya, listo. No, y te llegan, por lo menos a consulta te llegan. Es que esa es la maestra que no le presta atención, pero es que yo le he dicho que lo ponga con otro niñito y no lo pone. O ese es el colegio que la agarró con mi hijo, mira, ya me lo van a expulsar de la escuela porque el niño no se adapta a la rutina escolar. Y la culpa es del otro. Esto es una fase de lo que es el duelo, ¿no? Y uno espera que esto ocurra. De allí la importancia de que una vez que la familia recibe el diagnóstico tenga acompañamiento psicoterapéutico. De hecho, las estadísticas hablan de que en lo que es el sistema familiar, los padres de niños con condición de TEA tengan mayores niveles de síndrome de Burnout, tengan mayores niveles de trastornos de depresión o de ansiedad, porque digamos que están atravesando, vivir con la condición no es un camino de rosas. ¿Sí? Es un arcoíris, pero no todos los días es rosa. Entonces esto puede generar en los padres estas condiciones: rechazo, negación, el sentimiento de culpa. No, es culpa de que la maestra, o es culpa de que yo en el embarazo tuve aquel susto aquella vez, por ejemplo. O es culpa no es culpa del esposo, mira, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Por lo general, mira, lo que veo yo siempre, te cuento lo que veo yo siempre en consulta, por lo general siempre es la madre que va sola. Muy rara vez aparece el padre. Y cuando va el padre, entonces es culpa de esa mujer que lo tiene sobreprotegido. Es que yo le he dicho ya que lo ponga en el piso, o yo le he dicho que lo suelte, es que él es muy mamero, por ejemplo. Entonces, claro, tú te das cuenta que allí el culpar es una fase del duelo y que permite al otro resguardar. ¿Por qué? Por el miedo. Porque esa es otra fase que uno transita también cuando recibe el diagnóstico. Entonces, fíjate algo. Si tú estás bajo miedo, si tú estás bajo negación, si tú estás viviendo tu proceso de duelo, ¿qué capacidad tienes tú para accionar? Tú te paralizas. Entonces, claro, yo fui una vez, a mí te digo por lo que veo, me llegan a los 8 o 9 años. Bueno, sí, yo fui una vez a los 3 años, porque fíjate que tú recibes el diagnóstico de TEA a partir de los 3 años. Entonces, yo fui una vez, pero a mí no me gustó esa psicóloga, yo la vi como que no estaba bien. O de repente, sí, yo lo llevé con un terapeuta ocupacional, ¿cuántas terapias? Como 3, no lo llevé más porque era puro jugar. ¿Qué es eso? Yo pagándole para que jueguen, ¿no? La creencia y entonces se paralizan. Yo prefiero evitar, no existe nada, y ya cuando la escuela te pone, mira, no lee, no escribe, no integra, no socializa, no expone, no hace trabajo en grupo, no hace deporte, porque también está asociado también a veces hay varios factores asociados. Entonces es que el papá, la llevó presionado porque el sistema educativo me está pidiendo que el niño haga algo y yo quiero que una solución mágica. Que eso es otra cosa que también hay que aclarar. En el TEA no existe solución mágica. Hay mucha gente vendiendo también por ahí solución mágica. Tú me lo traes aquí, yo te lo atiendo aquí 3 veces a la semana y el niño en 6 meses está listo. O como me dicen algunos papás, ¿en cuántas terapias ya sale de eso? Ya, esa es una pregunta que... Mira. Porque todavía sigue como que esa ignorancia que no hemos investigado, o no queremos aceptarlo y
se nos viene cualquier cosa a la cabeza. Hablando claro, doctora, ¿qué deben hacer los padres? Ya por lo menos en este caso que mi hijo entró y ya la maestra me dijo, mira, tiene tales signos, yo también había notado ciertas cosas, pero me estaba haciendo la loca. ¿Qué debo hacer yo como papá? ¿A dónde debo dirigirme primeramente? ¿A un psicólogo, a un psiquiatra, a un psicoterapeuta? O sea, ¿a dónde? Te explico cuál sería el protocolo ideal. En primer lugar, que tu pediatra te lo identifique. De hecho, los pediatras tienen que tener preparación en lo que es el autismo. No ocurre en todas las circunstancias, pero un pediatra está en la capacidad, la habilidad de poder hacer el diagnóstico o la referencia, ¿ok? Entonces, claro, tú vas a tu pediatra porque tú encuentras que el niño tiene conductas de intereses repetitivos, no habla, por ejemplo, tiene problemas psicomotores, tú ves que no se paró al tiempo, todavía no rota o no socializa y él te tiene que hacer la referencia, el deber ser. ¿Ok? ¿A dónde te refiero en primer lugar? En primer lugar debería ser un psiquiatra infantil o en su efecto un psicólogo clínico con formación en el área infantil, que es el que maneja lo que llamamos los protocolos para poder aplicar ciertas entrevistas y cuestión para poder acercar una impresión diagnóstica o en el caso del psiquiatra, que es el que da el diagnóstico. O neuropediatra. Esos son los especialistas, como que dice la primera intervención. O en su efecto, si en la zona no haya, cualquier facultativo especialista que tenga preparación en el área clínica, no solo pedagógica, en el área clínica. Entonces, obviamente, pues este niño se les aplica, por lo menos yo puedo hablar desde mi perspectiva como psicopedagogo clínico. A esta familia se le realiza varios test, se les realiza observación conductual, se le aplica protocolo de desarrollo evolutivo, se ve cuáles son las áreas del desarrollo evolutivo que están en déficit o en exceso y en base a eso se hacen las referencias debidas de si hay que hacer un trabajito con el neuropediatra o un trabajito con lo que es el psicólogo o en algunos casos obviamente se refiere a terapeuta del lenguaje o terapeuta del habla y terapeuta ocupacional porque tenemos que trabajar lo que llamamos la integración sensorial, pero tiene que ser un terapeuta ocupacional que tenga especialidad en lo que sería la integración sensorial en la gran mayoría de los casos. Eso depende de cada caso en particular. Otro especialista también que a lo mejor le va a tocar la puerta sería un nutricionista, porque parte de la condición también tiene una condición y tiene que ver con, mira, las personas con TEA, digamos que tienen mayores sensibilidad a lo que es el sistema digestivo, ¿bien? Es muy frecuente que ellos tengan alergias alimentarias, entonces, por ejemplo, estos chicos son más propensos a lo que sería alergias a la lactosa, al gluten, a la caseína, hay pruebas que se le tienen que hacer con respecto a las alergias alimentarias, hay unos que toleran ciertos alimentos, otros no. Estos alimentos tienen que suprimirse de la dieta, hay que hacer una suplementación vitamínica complementaria o de minerales complementarios que solo asignaría ya el nutricionista y que tienen que ir acompañados del tratamiento con el neuropediatra y el psiquiatra infantil o en su efecto, si no está la figura del psiquiatra infantil en la zona, el psicólogo clínico. ¿Bien? Por lo menos, doctora, ahorita me está repitiendo, me está diciendo todo esto y claro, yo me pongo en el lugar, o sea, yo soy mamá, tengo 2 hijos y en una oportunidad fue porque mi hija sufrió en el colegio de bullying y me mandaron, mira, tienes que llevarla a una psicoterapeuta, tienes que llevarla a una psicóloga, y yo la llevé a su psicólogo, después la psicoterapeuta, después la terapia no sé qué, después la terapia del otro, y yo así, yo agobiada, y la estoy escuchando y es como que viví ese momento, o sea, ¿cómo hacer los padres para procesar toda esta información? Porque no solo es, o sea, mi hijo tiene fiebre y yo lo llevo al pediatra, pero es psicólogo, psiquiatra, neuropediatra, terapista, entonces, ¿cómo uno, como papá, puede procesar toda esta información y aceptar de que, tu hijo tiene también una condición? Mira, en primer lugar, buscar apoyo psicoterapéutico. Sí por sí. Como te dije, las familias con TEA son más propensas a lo que es burnout, lo que es propenso a lo que es depresión. Que no es solo se trata al niño, sino también a la familia. Esta familia tiene que recibir orientación, tiene que recibir formación y el enfoque que más funciona, que yo he visto que funciona, que es real. No es porque lo dice un libro, sino porque lo veo en los resultados. La familia que investiga, se prepara y lee sobre el tema. O sea, tenemos que tener una actitud proactiva en formación, en preparación. Entonces, ¿qué me sirve a mí para lidiar con todo esto? Educarme, leer mucho, hacer foros. ¿Verdad? Ahorita tenemos la comodidad de los forochats que son virtuales, que hay por demás. Esta semana, por cierto,
me mandaron la invitación, había como 5 de autismo, o sea, y gratuitos, que ahorita no puedo decir, ay, pero es que yo no tengo para pagar para hacer. Te educas gratis, puedes buscar en el internet, hay muchísimos libros que puedes descargar, que no necesariamente los tienes que pagar en librería como antes, que uno tenía que, no, puedes leer, y mira, obviamente tener de la mano, tu apoyo psicoterapéutico, sí por sí. Sí, es necesario para sobrellevar todo esto. Le digo porque por lo menos yo tengo, en el colegio donde estuvieron mis hijos, tuve esa oportunidad de que ellos interactuaron, tanto la niña como el varón, en su salón estuvieron estudiantes de preescolar hasta 6º grado, con niños que presentaban esta condición, y me conseguí unos padres, o sea, todo padre ama y adora y da la vida por sus hijos, pero en un caso en particular, con los que estudiaban con mi hija, estas 2 familias, o sea, era, yo digo, impresionante, o sea, era una cosa que los 2 trabajaban, pero desde la alimentación, desde prepararle el jugo, desde prepararle el pequeño especial a su hijo, y que no solamente era el solo niño, o sea, tenían más niños y también todos presentaban la condición, y claro, cada uno en sus aspectos o su nivel, pero era una dedicación y un amor hacia los hijos, o sea, única. Y yo incluso a veces íbamos o nos conseguíamos cualquier cosa y él me decía, ¿cómo estás? Y yo, ay, aquí estresada por tanta cosa. Y yo lo veía él cargando a uno y entonces calmando al otro, porque el otro tenía la crisis y la cosa. Y yo me quedaba así como que, o sea, que a mí no me pasa nada. O sea, verlo a él, lo veía él y yo, ok, no pasa nada. Pero es eso también, ¿no? Que los padres deben educarse para poder ayudar a los hijos. Y es que tú puedes lograr esa paciencia, esa constancia, esa calma que tú le ves es a partir de la preparación, porque tú mientras más ignores del tema, más fácil caer en eso, en alterarte, en afectarte, ¿ok? Te ayuda con lo que es la gestión emocional. Bueno, doctora, licenciada, disculpe, para finalizar, un consejo a esos papás que están quizás hoy o la semana pasada le dijeron, mire, su niño tiene esta condición, un consejo. ¿Qué deben hacer? Armarse de paciencia, yo creo que es lo principal en este caso. Sí. Bueno, yo te lo voy a decir de manera sencilla. Lo que he visto yo que da resultados para poder gestionar todo esto que estás sintiendo, en primer lugar, edúcate al máximo lo que puedas del tema. Eso te va a permitir entender cuándo es la condición que está reflejada en tu hijo o cuándo es la personalidad de tu hijo, para evitar la sobreprotección o esa negación que a veces vemos que afecta el desarrollo de los niños. Y lo segundo, ten siempre a mano tu apoyo psicoterapéutico. Vas a necesitar ir a terapia, a abrirte, a contarle a un profesional lo que sientes, pertenecer a grupos de apoyo que te permitan expresar lo que sientes en las redes sociales. Hay muchos que te pueden servir de ayuda, eso sí, que sean asertivos, que sean ecológicos, que sean positivos, y sobre todo, mantener y lo importante de la relación saludable, sólida, construir una relación sólida con ese papá, o sea, hacer un sistema, crear tu sistema de apoyo. Crea tu sistema de apoyo con esos amigos, con esos familiares que tú sabes que son empáticos, que son gente que te escucha, que a veces lo que tú necesitas es drenar. Solamente, exacto. Que vas a necesitar mucho drenar por la situación que vas a estar atravesando. Validarte todas esas emociones que tú estás sintiendo, porque son válidas, porque sí da miedo. Hay días en los que uno está muy pesimista, hay días en los que uno está muy triste, hay días en los que uno está, se comió el mundo, hizo las 10.000 terapias y el otro día no se quiere levantar ni siquiera llevarlo a nada, o siente que no ha logrado nada, o siente que para qué estoy haciendo eso. Todas esas emociones todos los días valídatelas. Obviamente la fortaleza a nivel de creencias, si crees en algo, practícalo. Pertenecer a grupos religiosos te ayuda, practicar yoga, meditación, depende de lo que tú sientas que te llena a ti, que te plena a ti, échale mano, tenlo al lado, que eso te permitirá transitar y apoyar y acompañar a tu hijo en todo su proceso de desarrollo. Eso sí, nunca sobreproteger ni subestimar, que ahí es donde tenemos que poner el punto. Sus redes sociales, licenciada, para que todos los papás que nos hayan visto y tengan alguna duda puedan contactarla. Bueno, mucho contenido sobre autismo y todos los otros trastornos del neurodesarrollo en Instagram, en Facebook, Luisa Carrasquel Oficial, sencillito. Ya me pueden ubicar por allí y pueden recibir muchísimo más contenido con respecto a esto. Sí, porque todavía queda tela que cortar. Y sí, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos seguido en nuestro 5º episodio del podcast del Tigrense Hablando Claro. Lo esperamos para otro episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales,
por Instagram, @Diario El Tigrense, por Facebook, Diario El Tigrense, por Instagram, ya se los comenté, también por Twitter, @El Tigrense Piso, por supuesto por nuestra página web www.diarioeltigrense.com, en YouTube, nuestro canal, para que vean todos los capítulos, todos nuestros episodios de nuestro podcast Diario El Tigrense.